Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que nos ha cautivado a muchos. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que te dejan suspirando, que te hacen creer en la magia de las conexiones humanas. Vamos a hablar de El secreto de Mert y Afra, una complicidad que enamora. Sí, han escuchado bien. En este vídeo vamos a poner bajo la lupa esa chispa, esa conexión especial que irradian Mert y Afra, y que sinceramente, nos conquista a cada paso. Es esa forma en que se miran, en que se hablan, en que simplemente están juntos, que nos hace pensar, ¿cuál es ese ingrediente secreto que hace que su complicidad sea tan palpable y tan hermosa? Así que prepárense para un recorrido por esa química única, y mientras tanto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan un montón y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias y análisis que seguro les encantarán. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando pensamos en Mert y Afra, inmediatamente nos viene a la mente una imagen de armonía, de una conexión que va más allá de lo superficial. No es solo una pareja que se ve bien junta en las fotos o en las pantallas, es algo más profundo. Es esa forma en que se apoyan mutuamente, en que sus miradas se cruzan y parece que están teniendo una conversación entera sin decir una palabra. Esa es, para mí, la primera capa de su secreto, la comunicación no verbal. Se entienden con una mirada, con un gesto sutil. Cuando uno habla, el otro escucha con una atención que denota respeto y admiración genuina. No interrumpen, no compiten por el protagonismo, simplemente fluyen juntos en la conversación, ya sea frente a las cámaras o, presumimos, en su vida privada. Esta habilidad para comunicarse sin palabras es un arte que pocas parejas logran dominar. Es como un idioma secreto que solo ellos dos entienden, un lenguaje de complicidad que se construye con el tiempo y la intimidad. Esa conexión silenciosa transmite una seguridad y una comprensión que trasciende las barreras del lenguaje hablado. Pero esto no surge de la nada, ¿verdad? Detrás de esa fluidez, hay un respeto mutuo que es la base de cualquier relación sólida. Y en el caso de Mert y Afra, este respeto se manifiesta de manera increíblemente clara. Se admiran profesionalmente, se celebran los éxitos del otro, y cuando uno enfrenta un desafío, el otro está ahí, firme, ofreciendo su apoyo incondicional. Vemos cómo se dan ánimos, cómo se felicitan sincera y públicamente, y eso, amigos míos, es oro puro. No hay celos, no hay envidia, solo un deseo compartido de ver al otro brillar, y de brillar juntos. El respeto mutuo no es solo la ausencia de desprecio, sino la presencia activa de admiración y reconocimiento. Es ver al otro como un igual, valorar sus logros y estar presente en sus dificultades. En Mert y Afra, este respeto se traduce en una atmósfera de apoyo constante, donde cada uno es el principal fan del otro, creando un entorno de crecimiento y fortaleza compartida. Y hablando de brillo, ¿han notado la autenticidad que desprenden? Es como si no tuvieran miedo de ser quienes son, tanto individualmente como en pareja. No intentan proyectar una imagen falsa o forzada. Se les ve relajados, cómodos el uno con el otro, y eso es algo muy valioso. Esa autenticidad se traduce en esa complicidad tan natural. No es algo ensayado, es real. Y creo que esa es una de las razones principales por las que conectan tanto con el público. Nos vemos reflejados en esa honestidad, en esa capacidad de mostrarse vulnerables y fuertes al mismo tiempo. La autenticidad en una relación es como el aire fresco, revitaliza y permite que la verdad florezca. Cuando Mert y Afra se muestran genuinos, nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo, reconociendo en sus imperfecciones y en sus fortalezas la belleza de ser humanos. Otro aspecto fundamental de su complicidad es la diversión compartida. No todo es seriedad y apoyo mutuo. Mert y Afra también se divierten juntos. Se ríen, bromean, se hacen travesuras. Esa chispa de alegría, esa ligereza que aportan a su relación, es contagiosa. Verlos disfrutar el uno del otro, ver cómo sus caras se iluminan con una sonrisa cuando están cerca, es una de las cosas que más enamora. Es esa capacidad de encontrar la alegría en los pequeños momentos, de hacer que el día a día sea una aventura compartida. La risa es un pegamento social, y en una pareja, es un lubricante que suaviza los inevitables roces de la convivencia. La diversión compartida no solo fortalece el vínculo, sino que también crea recuerdos imborrables y mantiene viva la chispa del romance.
Además, su asterisco complementariedad es fascinante. No son dos personas idénticas, y eso es genial. Parecen equilibrarse perfectamente. Uno quizás aporta la energía más tranquila y reflexiva, mientras que el otro irradia una vitalidad arrolladora. Pero en lugar de chocar, sus personalidades se entrelazan, creando un todo más grande y hermoso. Se complementan en sus fortalezas y probablemente se apoyan en sus debilidades. Es como si tuvieran esa habilidad innata de saber cuando el otro necesita un empujón, un momento de calma o simplemente un abrazo. La complementariedad en una pareja no significa que uno complete al otro, sino que ambos, con sus diferencias, enriquecen la experiencia vital del otro. Es un equilibrio dinámico donde las fortalezas de uno compensan las debilidades del otro, creando una sinergia poderosa. Y por supuesto, no podemos ignorar el asterisco trabajo en equipo. Ya sea en proyectos profesionales o en su vida privada, se nota que funcionan como un equipo. Toman decisiones juntos, se apoyan en sus metas individuales y también construyen sueños en común. Esa sensación de que son nosotros contra el mundo, pero de la mejor manera posible, es muy poderosa. No se trata de competir, sino de colaborar. Y esa mentalidad de equipo es lo que sin duda fortalece su vínculo y hace que su complicidad sea tan envidiable. En una relación, el trabajo en equipo se manifiesta en la capacidad de afrontar desafíos juntos, de compartir responsabilidades y de perseguir objetivos comunes. Es la mentalidad de uno para todos y todos para uno aplicada al amor. A menudo las parejas exitosas tienen una base de asterisco confianza sólida. Y en el caso de Mert y Afra, esto parece ser un pilar fundamental. Se confían el uno al otro, saben que pueden contar con esa otra persona en cualquier circunstancia. Esa confianza les permite ser más abiertos, más vulnerables y por ende, más conectados. No hay dudas ni inseguridades constantes, solo la certeza de que tienen un compañero leal y de confianza a su lado. La confianza es el cemento que une los ladrillos de una relación. Sin ella, todo se desmorona. En Mert y Afra esta confianza se percibe en su forma de interactuar, en la seguridad con la que se relacionan, sabiendo que el otro está ahí, incondicionalmente. También es importante mencionar cómo asterisco celebran la individualidad dentro de la pareja. No se pierden el uno al otro en la relación. Cada uno sigue cultivando sus propios intereses, sus amistades y su crecimiento personal. Y lo más importante, se apoyan y celebran esos aspectos individuales del otro. Esto demuestra que su relación no es una jaula, sino un espacio donde ambos pueden florecer y ser la mejor versión de sí mismos, y eso, a su vez, enriquece su conexión como pareja. Permitir que cada uno crezca individualmente nutre la relación en su conjunto. Es un acto de amor reconocer y fomentar la autonomía del otro, sabiendo que un individuo pleno es un mejor compañero. Y volviendo a la parte más íntima, a esa complicidad que nos llega al corazón, vemos cómo se asterisco nutren mutuamente. Se inspiran. Se dan fuerzas. Se hacen querer. Esa energía que emana de ellos es producto de un amor genuino, de una admiración profunda y de un deseo sincero de hacer feliz al otro. No es una fachada, es la manifestación de una conexión real y profunda que sinceramente, es un placer observar. La nutrición mutua en una pareja va más allá de la supervivencia emocional, se trata de alimentar el alma, de inspirar sueños y de crear un futuro compartido lleno de esperanza y amor. En resumen, el secreto de Mert y Afra, esa complicidad que nos enamora, no es un solo ingrediente, sino una deliciosa mezcla de muchos elementos, una comunicación no verbal excepcional, un respeto mutuo inquebrantable, una autenticidad que desarma, la alegría de compartir momentos divertidos, una complementariedad que los hace invencibles, un trabajo en equipo formidable, una confianza sólida como roca, la celebración de sus individualidades y, por supuesto, la manera en que se nutren y se inspiran mutuamente. Es la combinación de todo esto lo que crea esa magia, esa chispa que vemos y que nos hace suspirar de admiración. Cada uno de estos elementos actúa como un hilo que, entrelazado con los demás, teje la hermosa manta de su conexión. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la maravillosa complicidad de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado este recorrido por los ingredientes que, creemos, hacen que su relación sea tan especial y tan inspiradora para tantos de nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les llama la atención de Mert y Afra? ¿Hay algún otro aspecto de su relación que consideren fundamental? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y que conversemos juntos. Su interacción es lo que hace que este canal crezca y mejore. Y antes de irnos, si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, no se olviden de regalarme un gran like. Eso me ayuda un montón a saber que les gustan este tipo de contenidos. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo sin dudarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y sobre todo, más complicidad. Hasta la próxima.